Buena mi gente de Simpose TV. Hoy estamos aquí con el varón Raúl Cancún en nuestro nuevo episodio aprendiendo un poco más de la Biblia. Amén. Bueno, Dios le varón. bendiga a todos. Estamos aquí, ¿verdad?, para compartir de la palabra de Dios y ciertas inquietudes que se dan dentro de lo que es el estudio de la palabra y también la vida secular. Cómo ve la gente de afuera el evangelio, algunas cosas que no se entienden claramente, algunos versículos que se le dice oscuro, no porque sean de las tinieblas, sino porque hay un vacío de conocimiento, una falta de conocimiento o de explicación de parte nuestra hacia la audiencia. Vamos a estar hablando hoy de por qué hay tantas religiones y muchas cosas más. Bueno, filosóficamente hablando, la filosofía, o sea, se considera que antes de, pues, la gente no tenía lo que era el razonamiento. Luego llega como primera religión, o sea, según la filosofía. Según la primera religión es la católica. No, yo voy más allá porque estoy hablando en el ámbito de la filosofía, que es de donde se entiende filosóficamente que nace la religión. Entonces la gente, la humanidad comienza a pensar que por qué tales cosas. Entonces, cierta forma la gente dice que las religiones se utilizaron para crear control sobre la gente, cuando no es así. Entonces la filosofía es el razonamiento de por qué pasan tales cosas y las creencias religiosas y mitológicas que nosotros podemos comprender, es decir, el estudio de las cosas, el razonamiento. Entonces, ya un razonamiento más profundo está lo que es la epitermología, que es lo que estudia el por qué, o sea, el cómo, de cómo se razona cada cosa, o sea, se aplica también lo que es el método científico y también está ahí lo que es el agnosticismo, el, el gnosticismo y el agnosticismo, que son una parte que se comprende como no tan religiosa, sino más inclinada a lo que es la ciencia, pero tiene varios sesgos o vacíos. Y está también lo que es la idolatría, que es la parte religiosa donde se creen muchos dioses. En Y cuadro. está también lo que es la religión monoteísta, que habla de un solo Dios, del Dios creador todopoderoso, que es al que nosotros servimos, pero que también hay varias divisiones, como está el catolicismo, La adventista. la adventista, la profecía, que antes estaba un poco más distante, pero está ya más ligada a lo que es el pentecostalismo, o nosotros nos hemos acercado más a ellos. Está también los testigos de Jehová, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones, y así sucesivamente. Pero todo esto se da. Pero yo digo que si hay un solo Dios, porque hay tantas religiones, ¿no? Bueno, apartándonos un poco más de todo lo que es la filosofía, que se entiende que la religión es parte de la filosofía. O sea, aún nuestra religión se considera parte de la filosofía, porque la filosofía es la forma en que vive el ser humano, su desarrollo en el transcurso del tiempo y sus creencias. Amén. Amén. Entonces, ya yéndonos al término no solo de monoteísta, porque también sabemos que está en el monoteísmo, es decir, la creencia hebrea, está el judaísmo. Entonces, después del judaísmo está la iglesia cristiana, que no nace, sino que da como hecho y complemento del Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, donde se habla ya del cristianismo de ahí para acá. Entonces, tanta religión en el cristianismo, de gente que seguía por la Biblia, es la interpretación personal de cada quien. Entonces, cuando no nos afianzamos y nos arraigamos en el verdadero intérprete de la ley,
y de la gracia, que es el Espíritu Santo, quien fue que dictó a cada uno de los escritores, fue el Espíritu Santo. Entonces, Claro. cuando alguien pinta un cuadro, nosotros podemos interpretarlo de la manera que cada quien tenga su propio concepto, pero en realidad el escritor es que está sintiendo mientras está, o sea, el pintor mientras está pintando dice, yo quiero expresar esto y esto, y es quien se expresa. Entonces, quien mejor puede interpretar la obra de arte es quien lo pintó, porque fue quien plasmó sus sentimientos ahí. Entonces, así es la Biblia, que no es simplemente un libro o conjunto de libros, sino que es una pequeña biblioteca que proviene del griego, biblos, es decir, conjunto de libros o biblioteca. Pero en la Biblia creo, no estoy muy seguro, que la primera religión que aparece es la católica. Y dicen que porque si la religión que había en ese tiempo era la católica, ahora están los evangélicos, los pentecostales y todo eso. No, realmente no fue la católica, porque si hubiera sido la católica, la primera, entonces Cristo hubiese sido romano, italiano. O sea, el catolicismo no es israelí, es romano. Entonces, donde nace el evangelio es en Israel, en la muerte y crucifixión de Jesucristo y su ascensión y resurrección, su resurrección y ascensión, perdón, lo dije al revés. Entonces, ahí comienza después de que Jesucristo muere y asciende, e hizo su trabajo que tenía que hacer aquí en la tierra, luego los apóstoles y los creyentes, que fue la iglesia primitiva, comenzaron a esparcirse por causa de la persecución apostólica por parte de los judíos, inclusive de los mismos romanos, y se dispersaron. Y donde quiera que llegaban, creaban una pequeña capilla y se fue expandiendo el evangelio. Pablo, donde va, que muere, es en Roma porque era ciudadano romano, pero él era judío, israelita. Entonces, allí hubo un gran crecimiento y cuando Constantino primero se confiesa cristiano, recuerda que era un emperador, entonces se oficializó el cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces, esto le dio oportunidad a muchas personas acercadas al imperio o al gobierno. Entonces aquí se comenzaron a manipular las cosas. En realidad, el catolicismo romano fue parte de la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva no es el concilio católico romano como conocemos la iglesia católica. Como que lo que nos han enseñado. Exactamente, lo que nos han enseñado. ¿Por qué se expandió más? Porque recuerden que Italia fue un poder y se llevó y se usó como método, que ahí es donde está una de las cosas más graves, que se usó como método de recaudación de fondos. En la Biblia, por ejemplo, no habla de pago de indulgencia. Sin embargo, la Iglesia Católica pagaba, o sea, se cobraba por el perdón de los pecados, cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos. Y porque en el Evangelio la justicia de Dios se vive por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, cuando Jesucristo dice que sin fe es imposible agradar a Dios y dice que esto es por fe para que nadie se gloríe, que no es por obra. Entonces, ¿cómo voy yo a pagar? Y cuando Jesucristo dice que el que guarda su vida la perderá, más el que pierda su vida por causa de Jesucristo, este vivirá. Y el que guarde su vida, este la perderá. Es decir, lo que me garantiza a mí la vida, que aquí cuando dice el justo por la fe vivirá, es seguir a Dios, guardar mi vida para Dios y vivir conforme a su voluntad, no porque yo dé una cantidad de dinero. Porque que en el reino de los cielos se usa dinero. Dios necesita dinero. No, Dios lo que quiere es fidelidad. Dios es el dueño del oro y la plata.
y del mundo y todo lo que existe. Entonces, ¿con qué yo pagarle? Ahora, si hay algo, por ejemplo, el diezmo y las ofrendas que se usa es voluntariamente. Y se está escrito en la Biblia que es voluntariamente. Sí, porque el diezmo, dicen, y yo no me recuerdo bien porque yo he leído esa parte, que donde se habla que el diezmo se le entrega al pastor un 10% de lo que uno Y gana. también se dice que el diezmo es del pastor. Sí, pero que si tú no me crees algo, porque era como que yo estaba hablando, que si no me crees, pruébalo una vez y verás que te lo multiplicaré, algo así. Mire, no lo tengo muy claro. dice Malaquías 3:10, por ahí 3:8, 3:10 en adelante. Y es bueno leerlo hasta el versículo 11. Y es bastante interesante esa cita, que dice, ¿en qué vosotros, la nación, todas me habéis robado? ¿En qué me habéis robado? Del diezmo. Entonces dice, se hace esa pregunta mismo, ¿en qué? Que ellos dicen, ¿en qué le hemos robado? O sea, no le hemos robado, ¿en qué? Entonces Dios le dice, a través del escritor, le dice, ustedes, la nación, toda me han robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Porque Dios nos suple todo y deja como mandamiento en el Pentateuco o en el Antiguo Testamento, donde dice que entregue el diezmo de todas sus ganancias, de todo su producto, de todo. Claro que antes se entregaba, era para ese tiempo, eran frutas y verduras y cosas así, y el ganado y eso. Hay gente que dice, no, ¿qué ganado? No, dice de todos tus bienes. Es decir, que si yo vendo una casa, eso es un bien mío. ¿Sí? Claro. Entonces yo tengo que entregar el 10%, que es equivalente al diezmo. Hay gente que dice que no, diezmo es una parte que yo dé. No, no es simplemente una parte. Es una parte que es específicamente el 10%. Diezmo proviene de 10. Hay gente que quiere transformarlo y esto, y dice que no es obligatorio. Pero lo que Dios manda es una orden, no es un favor que está pidiendo ni una opción. Entonces, el diezmo inicia o donde se reconoce por primera vez en la Biblia es cuando Abraham se encuentra con Melquisedec después de la guerra, que entrega de toda la ganancia que tuvo el 10%. Y la Biblia especifica que Melquisedec no tuvo ni principio, o sea, no se reconoce ni principio ni fin, ni descendencia. Es decir, que ha sido siempre, de manera que es una epifanía del mismo Jesucristo, una manifestación de Jesucristo o del mismo Dios Padre a Abraham, quien le entregó los diezmos. Entonces Moisés lo plasma en la ley, pero el diezmo fue antes de la ley, para lo que dicen que no, que eso fue la ley ya pasó. No, la ley no ha pasado. El mismo Jesucristo dice, Dijo, yo no vengo a hacer que la ley no se cumpla, sino vengo a hacer que se cumplan algo sino que se cumple. No he venido para abrogar la ley, para sino hacer abolir que la se ley. cumpla, porque se estaban cumpliendo, pero mal. Entonces él vino a hacer que se cumplan debidamente, a orientarnos. Entonces, en el libro de Hebreos dice que los diezmos se le entregan ciertamente a los hombres, pero hay uno en el cielo que da testimonio de que vive y habla precisamente de Melquisedec, lo que quiere decir que antes de la ley era el diezmo, durante la ley y después de la ley, en la gracia en la cual vivimos ahora. Es decir, que eso es siempre. Eso no es opcional, eso es una obligación. Ahora, de que cada quien quiera cumplirla o no, bueno, como así también al Señor, cada quien lo acepta si quiere o no, pero es un deber, una obligación. Cambiando y saliendo un poco del tema, a esto que mucha gente como yo también tienen dudas, que por qué en la iglesia se habla tanto del corte de pelo. Sí, en la Biblia se habla de Sansón tenía los moños largos y así por el estilo, y ahora juzgan a la persona por el pelo. Mire, el término juzgar se ha hablado mucho y lo hemos aprendido y lo decimos así, como condenar a alguien. Y algo sumamente interesante es que yo no soy capaz de condenarlo a usted. No, Yo puedo querer condenarlo, pero no puedo. ¿Por qué?
Porque quien juzga a Dios es Dios. O sea, quien juzga realmente es Dios en el fin de los tiempos. Pero quien condena no es Dios. Quien condena es cada quien con sus hechos. Es decir, a mí nadie me puede condenar, me condeno yo mismo, porque la Biblia dice, pongo ante ti el camino de la vida y la muerte. Tú sabes, tío, loco. Tú eliges, dice el mismo Señor, pero yo te aconsejo, es decir, como una sugerencia, yo te aconsejo, elige tú la vida. Que Dios no nos obliga. Entonces, el que yo diga que usted tiene pelo corto, largo, que se lo corta, se rapa la cabeza, no, esas son evaluaciones que vendría siendo juicio. Pero la gente lo dice en el término de que lo condena o que lo critica o que o sea, con la intención de dañar o desacreditar. Pero en realidad todos juzgamos. ¿Por qué? Si yo tomo algo que no es ajeno, o sea, que no es mío, que es ajeno, sin permiso, ¿qué usted va a pensar de una vez? Oiga, Si me no. tiene confianza, ¿qué usted me va a decir? Usted se cogió eso, varón. Usted se lo robó. Quizá por algún respeto, qué sé yo, usted no me vaya a decir que me lo robé, me va a decir, varón, usted cogió lo ajeno. Eso es un juicio. ¿Qué es un juicio? Hacer una evaluación de lo que se hizo. Eso es juicio. Sí. Hacer una evaluación de lo que se cometió. Entonces, tenemos derecho a hacerlo. El mismo apóstol Pablo dice que si vosotros no podéis resolver problemas pequeños, ¿cómo hemos de juzgar a los ángeles? Entonces, cuando la gente tiene el término de juicio, también dice que hay mucha gente que dice, tú que haces lo mismo, ¿por qué juzgas a otro? Es decir, si yo estoy robando, yo no puedo corregirle a otro que no robe. Ahora bien, así también, si yo no robo, sí puedo decirle, mira, eso te hace daño. Si pasé por la experiencia, ya lo superé, no hagas eso está mal. como dice en una parte, que no quieras sacarle la paja del ojo al otro con una viga que dice. Una viga, un pedazo de leña metido en un ojo, saca primero la estilla que tú tienes y luego la pequeña o diminuta pajita que tiene el hermano, entonces tú lo ayudas. ¿Qué me dice eso? Confirmando lo mismo que le dije. Confirmando lo mismo que le dije. Que no se puede si yo tuve un problema y ya yo lo superé, yo puedo ayudarle a usted con un problema más pequeño que usted tenga, con un problema similar o igual la que usted tiene. Pero primero yo tengo que estar sano yo. Lo que quiere decir que mientras yo tenga el problema, ¿cómo yo lo voy a ayudar a usted? Si los dos nos estamos ahogando en un charco de agua, chuflu, caímos los dos en un charco de agua, nos estamos ahogando, ¿cómo yo lo saco a usted? Yo tengo que salir yo primero. Y luego de que yo logre, que Dios me ayude a salir, entonces yo puedo ayudarlo a usted, tirarle una rama, una soga o salir a buscar a alguien para que lo ayude. Porque si yo me pongo, nos vamos a ahogar los dos. Dos gente para abajo ahí, que dice también, ¿dónde irán dos ciegos a parar? Al hoyo. Entonces ahí está confirmado de que sí podemos hacer ciertas evaluaciones y dar consejos en el buen sentido de ayudar, que eso es juzgar. Eso es lo que se hace en un tribunal, juzgar. Cuando se juzga, ¿qué? ¿El juez va para simplemente meter a la cárcel? No, va a evaluar las evidencias. Él dice que es inocente y el otro dice que es culpable. Entonces, ahí el juez evalúa los jurados y cuando toman una decisión, entonces el juez dice qué cantidad de tiempo o si va a salir libre en base a las evidencias y a la evaluación que se haga. Vemos, varón, que en la iglesia son como, hay algunas que son muy unidas, pero hay otras iglesias que son como... O sea, usted dice a nivel de membresía o a nivel de congregaciones. De congregaciones, pero son, por ejemplo, son la misma congregación, pero tienen dos iglesias o tres y algunas son muy unidas, las otras son como muy divididas. Ok, mira, hay varios factores. Eso es lo que hace a veces que muchos nos digan, pero fulano y fulano se congrega fulano en este y este, y viven hablando uno del otro, pero eso hace pecar a uno mismo doble. No, mire,
sepa que la misma Biblia dice, dos no andarán juntos si no se ponen de acuerdo. De acuerdo. Entonces, si en mi interpretación algo está mal y allá se predica como bueno, y en su congregación se toma como que yo lo estoy juzgando, ¿vamos a estar de acuerdo? No. ¿Podremos estar juntos? Siempre va a haber un conflicto. A que uno de los dos tiene que convencer al otro. Entonces, por eso es que hay, y ahí mismo llega lo que son las conceptualizaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, que no es, yo no soy pastor, estoy pastoreando, supongamos, una congregación y usted está pastoreando otra, y donde yo me congrego o donde yo estoy pastoreando, no se permite, por ejemplo, que el hombre, porque siempre se habla de la mujer, pero vamos a decir que el hombre esté sin camisa en la calle. Pero usted, donde usted pastorea así. Entonces, su membresía, e inclusive usted, para mí va a estar en pecado. Porque está desobedeciendo algo que yo entiendo que es pecado. Entonces, si a los miembros de la congregación donde yo pastoreo, yo no le permito pararse en el altar y dirigirse al pueblo de Dios, entonces yo no lo puedo permitir a usted. Entonces ahí va a haber un conflicto. Sobre la vestimenta, varón, que ya estamos en ese tema, porque vemos que dice muchas veces que un hombre no puede usar bermuda, que eso es de que pecado, y la mujer no puede usar pantalón. Mire, el caso de las bermudas, por ejemplo, yo no la uso. Mis hijos no la usan, solo que para bañarse en un río o en una piscina. Y si hay la facilidad de que se ponga un pantalón deportivo, mejor así. Pero no puedo decir que es pecado. Ahora bien, parece mi formalismo, lo que yo entiendo, para mi familia y para mí. Ahora bien, ¿por qué la mujer no es recomendable que se ponga pantalón? ¿Por qué? Mire este pantalón que yo tengo. ¿Verdad? Este pantalón no muestra mi cuerpo. No se ciñe en mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que la mujer en sí siente la necesidad inconscientemente de verse linda. Y eso es natural, porque la mujer necesita por naturaleza, de origen, que se le mire, porque la mujer fue creada para el hombre. Entonces la mujer por naturaleza necesita atraer, pero no atraer a todo el mundo hasta que encuentra a su compañero. Es decir, las mujeres siempre se ponen bonitas y eso, no di que con la intención de voy a salir a buscar un hombre. Pero usted ve que de manera natural una mujer no sale enamorando a un hombre, es el hombre que se le acerca a la mujer. Entonces, si ella no va a piropear al hombre que le gusta, debe de verse de manera que le llame la atención a él. Entonces, la mujer por naturaleza, y usted ve, por ejemplo, en los animales, las hembras emiten unas hormonas llamadas feromonas que el varón la percibe y la huele y dice, esa está en época de apareamiento. Y todavía ella le dice que no, pelean y eso, porque ella quizá en el momento no quiere, o hay que hacer un ritual. Entonces el varón se le acerca. Entonces por naturaleza, y la mujer es así, entonces se va en el término de la ropa a lo que es ya el coqueteo y el deberse esto, y esto es lo que también proyecta el sistema de la desnudez, la desvergüenza, y así sucesivamente. Entonces, la mujer no se va a poner un pantalón como este. Al principio lo va a poner como este. O está más ancho, pero le va a ir achicando, achicando, y cuando llegue el tiempo, usted va a ver que va a enseñar hasta la madre patria. Porque naturalmente la mujer va perdiendo la vergüenza, la vergüenza, la vergüenza, y comienzan ahí acortando la blusita, hasta que enseñan la barriga, luego se ponen un brasier y ya de que son una blusa. Y es un desastre totalmente. Entonces también la Biblia dice que se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia.
Es decir, si no es malo ni pecado que una mujer se vista con una ropa decente, adecuada, prudente, que proyecte seriedad, si no es malo, ¿por qué no hacerlo? Y si representa algo malo vestir, digamos, como dicen ahora, a la moda, que es mostrando su cuerpo, si representa algo malo, ¿por qué hacerlo? No es que nadie se lo impida ni que nadie se lo imponga, pero yo pienso que deberíamos evaluar por qué hacerlo. Yo pienso yo, y soy del mundo, que las menores, las muchachitas se casen eso para llamar la atención. Claro. Porque ya lo que están buscando es un macho y entonces no quieren uno tampoco de su edad, lo que quieren uno que sea mayor que ellas. No, Pablo, como dicen por ahí, una, porque la mujer necesita que el hombre tenga cierta madurez. Eso es natural, biológicamente es así. Si yo quieren un hombre mayor. Entonces, si usted se fija, Adán era mayor que Eva. Sí. O sea que eso es natural. Ahora bien, es la forma en que lo hacen. La forma, el método es que no está bien. Pero si una mujer le gusta verse bien y se viste de manera decorosa, eso no está mal. Entonces, dicen que la ropa no salva y es lógico, es así, pero ayuda a perder. Pero que la ropa no salva, pero ayuda a perder, como te dice. Y dice que hay de aquel que hace caer un pequeñito de los Entonces sirve de piedra de tropiezo para otro. Entonces Porque, también está pegando doble. mire, por ejemplo, un siervo que está orando por una sierva y está ahí aguantando y aguantando como un campeón en no caer en pecado, y va la sierva y se para allá con todo eso ahí dibujado. Entonces, no, que la mente de él que está mal, mi hermano. Usted que está mal porque usted que está enseñando. ¿Quién tiene que fijarse en, mire, y aquí respondo algo tremendo, ¿quién tiene que fijarse en el camino para no tropezar? El caminante, ¿verdad? Claro. Pero la Biblia nos dice, hay de aquel que tropieza. Jesucristo dice, hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo, lo que derrumba todo argumento de que no, que es la persona que está mal y que mira mal, que no debe mirar, que eso depende de la conciencia de cada quien. No. Pero si tú tienes, vamos a poner un vestido ancho, largo, grande del piso, no va usted va a tapar esa provocación, usted la va a tapar. Y también dice que las partes del cuerpo que representan mayor indecoro o desvergüenza se visten, se cubren con mayor decoro. Y usted ve que es natural que la gente no se ponga algo debajo de la manga larga, ¿verdad que no? No. Pero debajo del pantalón, la ropa interior sí se la pone. ¿Por qué? Es la parte que más se cubre, porque es la parte más indecorosa, pues se viste con mayor decoro. Y la Biblia eso lo establece claro. Entonces, si, por ejemplo, una mujer debe de vestirse bien, un hombre también, porque tampoco quiero ir encima solo de las mujeres. Por ejemplo, un hombre, una mujer no puede enseñar sus senos, andar sin blusa y sin nada en la calle, ¿verdad? Pero ¿y por qué el hombre sí? ¿Por qué hombre? Digo, porque una mujer no se excita cuando ves. ¿Quién dijo que no? Lo que pasa es que las mujeres son más reservadas. Las mujeres son más reservadas, porque si, oiga, si una mujer seria se queda mirando así un hombre con el pecho afuera, bien ejercitado, ¿verdad? De una vez sí, mire qué priva de seria y mira cómo lo está comiendo con los ojos. La mujer es más reservada, se cuida porque vive en una sociedad que le ha dado mucho derecho al hombre, derechos que realmente no le competen, porque debe de ser igual. Yo no soy ni machista ni feminista, sino que soy igualitario. Claro, ya que llegamos a ese tema sobre la mujer y eso, vemos que en la Biblia como que la mujer no era tomada en cuenta. Mire, hay cosas que se diseñan perfecto, porque la Biblia dice ayuda idónea. Verá, la idea era que Adán trabajara y dirigiera todo y la mujer estuviera ahí como un complemento necesario, porque Dios la crea por necesidad del hombre, es decir, fue necesaria, no debe ser pisoteada ni maltratada, y se creó, Dios la tomó, dice que tomó una costilla y formó a la mujer, y no dice que la tomó del dedo meñisque ni de la planta de los pies para que el hombre no la pisotee, pero tampoco de la cabeza para que la mujer no lo manipule o no lo maltrate, ni se le vaya arriba. Entonces,
Yo pienso, y así es, que debe de ir equitativo y de que debe representar, debe de haber una representación ecuánime y que haya igualdad. Y hoy en día se habla mucho de igualdad, que es bastante distorsionada, pero debe de haber igualdad. Y en la Biblia sucedió eso, que por malas interpretaciones la mujer fue humillada, maltratada, y todavía en nuestros tiempos aparecen personas que quieren pisotear a su compañera y eso no debe ser. Pero vemos que la ley, en sí, la ley siempre va apoyando a la mujer. Bueno, en este tiempo ha habido un En el- exceso. Porque si una mujer le cae a golpe a un hombre y el hombre va a poner la querella, le dice que es mujercita. Es, Allá mismo te lo dicen. sí, mire, eso Escuché es, un caso así, si señor. usted va y pone una querella, o no lo va a poner usted, un hombre, que la mujer lo humilló, le robó, le fue infiel y le entró a galleta, y el hombre va y pone una querella, ese hombre está conteniendo la ira y el deseo de partir a esa mujer en dos, porque cualquiera que le den una galleta quiere devolverla, ¿verdad? Claro. Cualquiera que se mate trabajando para crear un patrimonio donde se entiende que algo que es para los dos, que es para vivir en armonía y se produce esta traición, no se va a sentir bien. Entonces, este hombre cargando con toda esta impotencia, toda esta ira y todo este asunto va a la justicia, donde la supuesta justicia o representante de la justicia va y pone una querella y le dice mamita o esto, o lo trancan. ¿Qué es lo que están haciendo? No que ese hombre sin querer de un golpe. Lo que le están diciendo es mátala. Entonces, lo otro es que la mujer va y pone una querella y ese hombre salen a buscarlo como que quemó el pueblo. Pero a veces la mujer pone la querella sin nada. El hombre no hizo nada. Entonces, ¿qué debe de hacerse? Una evaluación real de lo que está aconteciendo. Porque de una vez, aunque no le haya hecho nada, va y lo buscan Van huyendo y presos. eso es, mire, como la bola de fútbol a la patada. Y lo graban y lo suban a las redes. Miren este abusador, pero el hombre no ha hecho nada todavía. Entonces, el hombre se ve atrincherado y cualquier persona puede caer en un error viéndose atrincherado. Incluso un perro, por cobarde que sea, le cogen un grupo de perros grandes, fuertes, más que él, y él va a correr, va a correr, va a correr, pero llega un momento en que se encuentra un callejón sin salida que va a dar la espalda a la pared y va a poner frente para donde sus opositores. Hasta una gente que agarra un perro, cuando el perro no tiene salida, te tira a morder. Algo va a hacer. Un ratoncito, usted lo persigue, lo persigue, lo persigue. Y cuando llega a una esquinita que usted lo atrinchera ahí, Se pone así. va a actuar. Entonces, eso está haciendo la sociedad y es porque realmente el feminismo, que de principio el feminismo ayudó mucho a la mujer, pero ya le está haciendo mucho daño porque están usando para puestos políticos, para ganar dinero, para buscar cosas y esto es un negocio. Realmente ya puede que hayan detallitos que afinar, pero no al término de cómo se están dando las cosas. Yo pienso que debe de haber más orden. Hasta donde se ha ido con el término del supuesto apoyo a la mujer, que es un engaño realmente. Y también vemos últimamente que las mujeres, ya esto se salió como del tema, vamos a concluir aquí. Ajá, porque estamos hablando de la Lo mujer en la Biblia y Sí, estamos hablando de cómo se ve en la actualidad, que es ya se parte salió del tema, pero volvemos y caemos a la raíz del tema. ya se salió un poco de eso. La mujer en la Biblia era como nada, siempre contaban los hombres y eso. Fue por la respuesta que usted dijo, pero las mujeres de la actualidad ahora tienen un poder o quieren salirse del chat. Sí, tanto así que muchas mujeres, muchas jóvenes de este tiempo, específicamente la Solifán y otras que van siguiéndole, eh, venden su propio cuerpo por nada, Que ya están apoderadas. la No me supuesta sé, empoderada. si no sé decir esa Y palabra cuando muy usted bien. se empodera, poder es tener poder sobre alguien. ¿Quién llegó al poder? El presidente, ¿verdad? Está por encima de todos los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la mujer se empoderó, que tomó posición del hombre. Entonces,
Yo, pues, como digo, siempre debe de haber igualdad. En el término anterior, o sea, referente a la Biblia, se contaban los hombres por hechos específicos que regularmente se daba con los hombres. Entonces, quien se cuenta en la historia es el protagonista de la historia. Y se mencionan los demás personajes si sobresaltan. Entonces, si decimos que Sansón fue y peleó contra los filisteos, no podemos decir que la mujer de Sansón se quedó en la casa, porque ¿qué sentido tiene? No, Dalila ayudó ahí en que le mochen los moños. Sí. Entonces, mire, por ejemplo, cuando dicen, la esposa de Manoah se le apareció el ángel de Jehová y ella fue corriendo a buscar a su esposo. Ahí se menciona la mujer de Manoah. En el caso de Débora se menciona a Débora. ¿Por qué? Porque hubiera un caso específico. Entonces, cuando se dice, no, de que fue David y su ejército, se mencionan los generales, porque son los que sobresaltan, los generales de David. Pero ¿iban mujeres para la guerra? No. Entonces, ¿cómo la van a contar? ¿Cómo la van a mencionar? Si la Biblia habla de cosas específicas. Entonces, también la familia se contaba por cabeza, es decir, por familia, porque quien representaba a la hora de ir a la guerra, a la hora de ir a un juicio, a la hora de ir a hacer cualquier cosa, era el padre de familia. Entonces, ¿quién se contaba? El padre de familia, no porque la mujer fuera menos. Ahora sí, hubieron situaciones, más que ahora, donde la mujer sí era pisoteada, pero no porque la Biblia lo estableciera así. Ya, varón, lo vamos a dejar hasta aquí, este episodio. Pero esto continuará de sus redes aquí, que esto fue Sin Poder Civil. Bueno, pueden seguirme a través de Facebook, Twitter e Instagram y desde luego YouTube a través de Criterio Pentecostal. Siempre a la luz de la palabra de Dios, con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, mi gente, esto fue Sin Pose TV, aprendiendo un poco más de la Biblia con Raúl Cancún. Dios le bendiga.